Incluso antes de que resuenen los primeros cañonazos de la Segunda Guerra Mundial, el ejército imperial japonés se encargó de mostrarnos los horrores que se le vendrían al mundo en estos oscuros tiempos. Así es como durante la amarga y cruenta guerra sino-japonesa, el ejército nipón cometió muchos de los crímenes más terribles de la historia moderna. Se estima que más de 14 millones de civiles perecieron en manos de las Fuerzas Armadas del Imperio del Sol Naciente. Terminado el conflicto mundial, una serie de generales fueron llevados a juicio militar y muchos pagaron con años de cárcel, otros con sus propias vidas. Sin embargo, el juicio al general Iwane Matsui, quien estuvo al mando de las tropas que atacaron Nanking en 1937, despertó acalorados debates entre los miembros del jurado en Tokio, por una serie de factores interesantes a analizar. Conoceremos todo eso y más a continuación. Si los videos que subo semana a semana son de su agrado, no olviden suscribirse, dejar un comentario y sobre todo dejar su pulgar arriba. Al señor YouTube le gusta mucho eso y permite que el canal sea recomendado a más personas. Dicho todo esto, continuemos. La carrera militar de Matsui comenzaría en la Academia Militar del Ejército Imperial, donde se graduó en 1897, siendo el segundo mejor alumno de toda la clase. Esto le permitió acceder a la Escuela de Guerra del Ejército, una institución de élite que solamente aceptaba al 10% de todos los aspirantes. Matsui no pudo terminar completamente los estudios ya que en 1904 estalló la guerra ruso-japonesa, donde él combatió al mando de una compañía y fue herido en diversas ocasiones. Sería hasta 1906 y ya acabada la guerra que Matsui se graduaría como el mejor alumno de toda la clase. Posterior a esto sería enviado a China para ocupar diversos cargos de agregado militar. Permanecería en este país durante 15 años. Matsui era considerado dentro del ejército japonés como un experto sobre China. Aprovechando su puesto de asesor del servicio de inteligencia, pudo viajar por todo el país, conociendo importantes políticos y militares chinos. Formó gran amistad con Sun Yat-sen, primer presidente de China, y ayudó en 1908 a un joven Chiang Kai-shek de apenas 19 años a encontrar hospedaje en Japón en lo que dure sus estudios militares en ese país. En 1923 Matsui fue ascendido a mayor general y puesto al mando del servicio de inteligencia japonés en China, y finalmente, en 1918, dio el salto al Estado Mayor del Ejército donde recibió el mando de la 11ª División y su ascenso a general de 3 estrellas. Durante los primeros años de la década de los 30, una serie de incidentes fronterizos e intervenciones militares japonesas en China desplomaron las relaciones de ambas naciones y generaron un fuerte clima prebélico. Algo lamentable para el general, quien pensaba que China junto con Japón podrían liderar el continente asiático y reducir la influencia de las potencias occidentales, y de la que él consideraba mucho más peligrosa, la amenaza del comunismo estalinista y de Mao. Matsui renunció al ejército en 1935 y pasó a la reserva debido a la feroz lucha de poder de los generales japoneses y la rivalidad creciente con la Armada Imperial. Aprovechó en visitar por 2 años las principales ciudades chinas y conversar acerca de la esfera de prosperidad asiática con los políticos de aquel país. Pero el comienzo de la guerra sino-japonesa en 1937 echó por tierra todos estos planes y sumió en una cruel guerra a ambas naciones. Como era de esperar para liderar este conflicto a gran escala contra China, había que llamar al general experto en asuntos chinos. Así es como ya con 60 años de edad, el general Matsui fue llamado al servicio. Él mismo declaró: "Mi misión no es ir a luchar contra un enemigo, sino ayudar a apaciguar a un amigo". Matsui fue puesto al mando de las tropas del frente de la China central y su primer objetivo fue la toma de Shanghái. La batalla por esta histórica ciudad duró cerca de 4 meses, en donde las tropas chinas resistieron ferozmente los ataques japoneses. La decidida defensa de los chinos convenció a Matsui que una victoria rápida no sería posible, a menos que tomen la capital de China, Nanking. Sin embargo, en Shanghái, Matsui no fue ajeno al padecimiento de los civiles. Se paseó por la ciudad evaluando los daños producidos por la batalla. Además, ordenó una mejora en las condiciones de los campos de refugiados cercanos a Shanghái y donó de manera personal $10,000 de la época al cura francés Robert de Bessange para que pueda establecer una zona de seguridad para los civiles. Mientras tanto, las tropas japonesas, al mando del general Matsui, avanzaban rumbo a Nanking. En esta etapa se elige al príncipe Yasuhiko Asaka como el segundo al mando de las fuerzas japonesas que tomarían por asalto la ciudad.
Asaka, tío del emperador Hirohito, era todo lo contrario a Matsui. Él odiaba a los chinos. Lamentablemente, Matsui cayó enfermo en las fases finales de la batalla, aproximadamente el día 5 de diciembre de 1937, y se retiró del frente dejando al mando al príncipe Asaka. Matsui había dejado en claro a sus oficiales que el ejército japonés debía comportarse de manera intachable y respetar la vida de los civiles, pero no dio órdenes específicas sobre el trato a los prisioneros. Además, había dado indicaciones de que la ciudad debía estar pacificada máximo el día 17 de diciembre, día de su entrada triunfal a caballo. Las tropas japonesas se sumergieron en una oleada de violencia y masacres contra los civiles chinos, desobedeciendo las órdenes directas de su superior. Las noticias de esta masacre llegaron a oídos de Matsui, quien escribió en su diario: "Algunos actos lamentablemente son inevitables y están trayendo deshonra al honor del ejército imperial". Cuando el general ingresó a Nankín, ordenó investigar estos hechos de violencia y castigar severamente a los culpables. También reprendió amargamente a sus oficiales subordinados, el príncipe Asaka y el general Heisuke Yanagawa, pero el desprestigio internacional a Japón por lo ocurrido en Nankín hizo que Matsui sea llamado a Tokio en 1938 y se le informó de su retiro del ejército. El general Iwane Matsui no volvió a tener nunca más ningún tipo de participación en el resto de la guerra sino-japonesa y posterior Segunda Guerra Mundial. Se retiró a una casa de campo donde construyó un altar en memoria de los soldados chinos y japoneses caídos en combate y en la memoria de las víctimas en Nankín. En abril dieron inicio los juicios de Tokio, donde se acusó formalmente a 28 oficiales japoneses de cometer crímenes de guerra, uno de ellos el general Iwane Matsui, quien fue acusado de 9 cargos criminales resumidos en crímenes contra la paz, crímenes de guerra y de ser el principal responsable de los terribles hechos ocurridos en Nankín al no impartir la disciplina necesaria a sus tropas y oficiales bajo su mando. Matsui alegó que él tenía responsabilidad moral por las malas acciones de sus hombres, pero que él no tenía responsabilidad jurídica. Eso era obligación de la policía militar. Negó haber ordenado, causado o permitido a sus tropas destruir la ciudad o masacrar a la población civil y soldados rendidos. El acusado se libró de 8 de los 9 cargos. Sin embargo, por su conocimiento de lo ocurrido en Nankín, combinado con su falta de fuerte liderazgo para con sus oficiales y soldados, el tribunal condenó el día 12 de noviembre de 1948 a Iwane Matsui a la pena de muerte en la horca. El juez indio Radha Vinod Pal protestó ante esta sentencia, argumentando que no se niega que Matsui estaba al tanto de las atrocidades ocurridas en Nankín, pero que no se estaba condenando en esta corte a los verdaderos perpetradores. El acusado no puede ser considerado penalmente responsable por este incidente. Pal también discrepó con la idea de que los altos oficiales siempre van a poder ejercer un control efectivo sobre sus hombres en el campo de batalla. Aún así, la sentencia permaneció inamovible. Matsui declaró a su capellán que estaba contento con la sentencia que le había tocado, porque cuando él se reunió en 1937 con sus oficiales y les reprendió por no haber hecho nada para impedir las terribles atrocidades que tanta vergüenza le trajeron a Japón, estos simplemente se rieron. Entonces, esta sentencia puede servir para la autorreflexión de los miembros de las Fuerzas Armadas de aquellos años. La noche del 22 de diciembre de 1948, un solemne Iwane Matsui, de 70 años, guió a sus otros compañeros de celda a la horca. Entre ellos se encontraba Hideki Tojo y los generales Akira Muto y Kenji Doihara. Al grito de Banzai, la vida del general llegó a su fin. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Fue una sentencia merecida la del general Matsui o el tribunal fue demasiado implacable con su veredicto? Hoy en día en los círculos de historiadores japoneses e incluso chinos es un tema de debate la ejecución de Matsui. Muchos alegan que el tribunal no investigó lo suficiente para dar con más responsables. Si bien ninguno niega que Iwane Matsui tuvo gran responsabilidad por lo ocurrido en Nankín, muchos se preguntan por qué el príncipe Asaka no compartió el mismo destino que el general Matsui, si él estuvo al mando de las tropas en la ciudad durante los días que ocurrieron la masacre, y cuando Matsui andaba recuperándose de su enfermedad lejos de la urbe. La respuesta que muchos de estos historiadores dan es para tenerla en cuenta.
En aquel entonces no le servía a los estadounidenses desgraciarse con la familia imperial ejecutando al tío del emperador Hirohito. Entonces había que buscar un chivo expiatorio, y ese fue el anciano general Matsui, que si bien como ya hemos dicho, tuvo responsabilidad por lo ocurrido en Nankín, no fue tal vez a una escala como para condenarlo a la horca. Aún así quiero conocer su opinión. A Matsui lo condenaron a muerte por un solo cargo, el de negligencia militar, mientras que Kuniaki Koiso, responsable del ejército japonés de ocupación en Corea, y Mamoru Shigemitsu, tuvieron condenas de cárcel por 4 y 5 cargos respectivamente. Hoy en día en la cultura popular china, Iwane Matsui es llamado el Hitler japonés o el carnicero de Nankín. ¿Creen ustedes que hace honor a su nombre? En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de supergracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.